Fanáticos de Marvel, esto es Marvel Manía. Nuestro mail, marvelmanía@chuckfilms.com. Twitter, @chuckpodcast. Bienvenidos a otro capítulo de Marvel Manía, hoy episodio 13. Hoy vamos a hablar del gran Miracleman de Neil Gaiman. Mi nombre es Lucas Ferrero y quien me acompaña es... El negro paunero, como siempre, tu sidekick. ¿Qué tal tanto tiempo, Agustín? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Para qué voy a decir la verdad? Si estoy muy bien. Ah, bueno, muy bien. Antes que nada, queremos como siempre agradecer a Sebastián De Caro, Diego Fernández, Luciano Leirado y Julio Orquizaguirre por la producción y por la difusión y porque también nos permiten el espacio. El Chuck Podcast es el @ en el que los pueden buscar en Twitter, para donde está todos nuestros episodios hosteados. Negro, si te quieren contactar, ¿en qué @ te pueden buscar? @negro paunero. Y a mí me pueden buscar en @lucasferrero83. Y también agradecerle la tolerancia cada vez que le vamos a preguntar cómo se graba con esta Sí, aparatito. total, en el aparato, sí, hay un nivel de tolerancia. Pero bueno, hoy más que nada vamos a hablar de Miracleman, este personaje del que hemos hablado de la etapa de Alan Moore. Vamos a hablar de Neil Gaiman. Con Agustín, el día que hicimos el de Miracleman, creímos que iba a ser de culto o no. No creímos que la íbamos a pegar o surfear tanto. Y tuvimos mucha gente que amó en secreto al de Miracleman. Como esa vez que vas al boliche y de una manera medio Brian De Palma voyeur mirás a una chica de lejos y la amás en secreto. Y por ahí después, en años a futuro, te la encontrás. Yo era el chico que te amaba de la escalera. En secreto. Exactamente. Entonces, hoy vamos a hablar de la otra chica a la que puedes amar en secreto dentro de boliche. Que están en el mismo boliche. Total, están entonces en el mismo boliche. Las dos. Claro, están las dos en distintas columnas. Pues opción 1, opción 2. Una cerca del baño de hombres, otra cerca del baño de mujeres. ¿Qué es Miracleman de Neil Gaiman? Ya habíamos contado un poco la historia de este superhéroe. Esto, para llevarlo a la metáfora de fútbol, es como... Sí. Que no hubiera existido Tito Vilanova, ¿no? Con todo el respeto que tuvo. Claro. Es como que se hubiera saltado de Guardiola a Luis Enrique. Sí, algo total, así, porque, claro. Venías de Moore haciendo la total. historia, claro. Y se lo dejás a Gaiman, que era un pibe en ese momento. Total. Y jugó como jugó, que ahora lo vamos a contar bien. Sí, comparto, es una muy buena anécdota, y aparte como un traspaso de legado, o al revés, un Cruyff, Guardiola. Sí, comparto, sí. Pero bueno, también en el medio estuvo Rijkaard, bueno, gente. Sí, total. Por eso, no pasa en el fútbol tan así. No, pero es verdad, igual banco, pero porque creo que hoy el Guardiola de la ciencia ficción es Hickman. Ya lo dijiste en Twitter. Lo dije en Twitter, pero creo que lo quiero reafirmar. Pero bueno, ya lo explicaremos. Hoy vamos a hablar de Miracleman de Neil Gaiman. Hemos contado un poco sobre este superhéroe inglés, este personaje que con la palabra Kimota se transforma en un superhéroe, que tiene una familia. Te quedas corto cuando sí, total. Es un dios. Es un dios. Agustín en el anterior podcast de Alan Moore reveló, tuvo una reflexión bastante interesante, que era que lo interesante de la esposa de este protagonista es que era el punto en contacto con la realidad, con la humanidad. Era la persona que le recordaba que él también era un ser humano, o sea, que pertenecía a la sociedad. O sea, donde el dios dice, no, pará, yo también soy una persona. Porque sin la existencia de personajes tan cercanos, literalmente o se corrompe o asciende a un lugar de ausencia de cuestionamiento. Así termina la etapa Moore, ¿no? Exactamente. Con él preguntándose cómo era ser un humano, casi. Totalmente. Entonces, claro, después de Alan Moore, es como tocar después de Jimi Hendrix. ¿Qué haces? Perdón. Claro, pedí perdón, ¿qué haces? Bueno, Alan Moore presenta lo que vendría a ser su protege, su alumno, o el que va a continuar Miracleman, y elige a Neil Gaiman. Neil Gaiman, para ese momento, era un escritor que tenía muy poco hecho. Había hecho una novela gráfica, si mal no recuerdo, ya había hecho, creo que había hecho Violent Cases para esa época, y no tenía tanta chapa, o sea, no tenía toda la etapa de Sandman hecha, olvidate. No tenía, se sabía que era un periodista, se sabía que era un escritor que quería hacer algo con Terry Pratchett, una novela, pero no era el boom total. Ahora, ¿cómo lo fue claro, ojo, de los 90 que exacto, total, exacto. Hay algunos números de Miracleman de Gaiman que sí van a estar hechos bajo el boom, pero no todos, pero sí con una persona que tenía mucho talento y que prometía. La verdad es, como dice Agustín, ¿qué haces después de que
al protagonista lo haces Dios, lo haces lo más importante de todo. Una de las primeras cosas que hace, desde mi Sí. punto de vista, Sí. es corre el eje de la historia. Exacto. Lo saca de estos superhombres ya consolidados en los anteriores Exacto. números. Y Y ahí- los pone en gente de alrededor. Exactamente. Neil De Gaiman... seres normales que se acercan. Exacto. Entonces Neil Gaiman ahí es donde acierta, donde dice, para, si ya la construcción del protagonista es muy alta, ¿qué tal si en el primer número hacemos una peregrinación a esta atalaya o la gran guarida de Miracleman, donde personas normales van a buscar a un dios y a pedirle o intentar llegar a donde está algún tipo de favor? No, son esos números épicos. Sí, que- total. No, es impresionante lo que logra esa historia transmitir. A ver, se juntan 5 personas porque tienen que ser como mínimo o 4, no me acuerdo, Sí, era el mínimo. exacto. Y suben, se lo dice una burocracia, una administración que le dice, bueno, tienen todo para subir, tienen las bolsas de dormir, porque son días y días subiendo esta torre gigante que habían hecho en el medio de Londres. Claro. Con todos los viajes que quieras de LSD en el medio, porque es así, y te va contando la historia de los humanos que van. No, esto hay que contarlo. Sí, hay, sí. hay que reventar Sí, la sí, historia. total. Hay que reventarla por completo. En un momento cuando llega, bueno, en el medio se conocen, hay una mina, una negra, está este muchacho que es el centro de la historia, que ahora no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo el nombre de su hija. Sí. Él quiere ir a revivir a Hope, Exactamente. a su hija. Es una persona que quiere revivir a su hija. Y ahí es donde... La hija murió en la batalla de Londres. por Exacto. así Y ahí es decirlo. donde te toca una fibra muy profunda y personal. Disneyesca, ¿viste? Bambi. Y también, que no lo vamos a meter en profundidad, pero que a veces pasa, que es cuando alguien pierde a un ser querido y es creyente y dice, ¿dónde estuvo Dios para salvarlo? Claro. Y Neil, Y acá está Neil Dios. Gaiman agarra eso y dice, bueno, vamos a llevar al límite esa reflexión. Claro. Y así arranca Neil Gaiman. Pero arranca así, y subiendo, los que terminan subiendo, uno se vuelve loco en el medio. Exactamente. Dice, yo ya me di cuenta, soy un dios, se tira, se hace pelota. Claro. Y llegan 3. Un chino con una cara de fumanchu bárbaro. Sí, total. Es la negra esta. Sí. Y Y este el- hombre. sí, no me acuerdo este del hombre. nombre, lamentablemente No. es una lástima. No pasa nada. El chino lo primero que hace es saca un arma queriendo dispararle Total, a... sí. Bueno, le estallan la cabeza así, ¿no? Sí, sí. Tranquilamente demostrando su poder, su omnipotencia. Y la negra le dice, yo no tengo talento para hacer, siempre me gustó dibujar, tengo buenas ideas, pero no tengo talento en las manos para dibujar. Y mira que el man dice, sí, me parece justo lo que decís. Todos tendrían que tener talento para dibujar. Y que ahí creo que también habla de algo más artístico, o sea, como Neil Gaiman queriendo hablar de que todo el mundo en verdad tiene talento. Me parece que es más una discusión con su misma, con él y con el fandom en general. Como que cada uno tendría que descubrir su Sí. propio talento. Sí, sí, que es una reflexión muy de él. Muy ¿no? de él, total, claro, y muy linda para mí. Sí, obvio, pero al mismo tiempo tiene toda esta cosa socialista del Sí. mundo de Miracleman, de todos, es justo que todos tengan la capacidad de dibujar. Sí, si se te claro. muere tu hija, ahora Sí. pasa este hombre a decir, mi hija murió en la masacre de Londres, yo creo que ella tendría que estar, todo el eje en Hope, esperanza, Exacto, todo el eje de él subiendo con esperanza para Sí. que Miracleman le diga, no, exacto. y que el tipo estalle y diga, le das arte a ahí esta es, piba y ahí es donde arranca el gran debate. Porque hubiera sido interesante que le diga sí, porque si le decía que sí, las consecuencias son mucho más grandes. Pues si le decís sí a uno, tenés que decir sí a otros. Pero qué tan genuino y válido y egoísta es que una persona diga, reviví a mi hija que murió en una pelea donde vos fuiste el protagonista. O una persona que dice, bueno, mi papá murió por enfermedad y ¿por qué no lo puedes revivir? Es que de las dos historias, que una Sí. le dice sí a la otra que le dice que no, a un humano Sí. lo conmoves más con la segunda, con Por la de revivir, supuesto, porque pero a la- un dios no. Claro. Pero a un dios no. Un Es- dios no lo conmoves con No. eso. Directamente. Lo que pasa es que- mueren tantos bajo mi palabra, por así. Han muerto tantos. que no Lo interesante conmoves. también es que en la pregunta existencial, es que en la pregunta del arte, la chica lo que dice es que a la vez también puede ser un cambio para todos. Donde ahí Neil Gaiman también baja línea a la sociedad diciendo como que en verdad todos deberíamos ser un poco más artistas. Pero él no quiere decir que el panadero o el verdulero tiene que ser Leonardo da Vinci, sino lo que intenta como decir es como que estaría mucho mejor que además de que cada uno trabaje y todo, también nos aboquemos un poco más al arte, para estar un poco mejor, nada más. Sí, yo comparto, o sea, con lo que dice Agus, creo que el primer número es un contacto total con el ser humano y con el lector, algo que en algunos números de Alan Moore anteriores era más fuerte, o sea, mucho más reflexivo, más pum, acá está todo el asado y difícil. Sí, al final ya.
Y creo que sí, creo que los personajes secundarios van a ser los protagonistas de esta construcción porque Neil Gaiman dice, bueno, ahora está Dios, o sea, Miracleman es el protagonista. Pero antes de seguir contando cómo van a seguir los números, ese número, que es el 17, va a pasar algo muy interesante, que es que, lo decía Agustín antes, el tema este de la humanidad y de los personajes, lo que piden, que es que Neil Gaiman, con la voz en off y con sus diálogos, va a empezar a construir su tono para escribir en Sandman y también su tono para escribir en Miracleman. Usualmente los que son fans de Neil Gaiman y no leyeron Miracleman, fíjense que él no escribió nunca algo parecido así. Hay algún que otro proyecto en Marvel medio raro, como puede ser Eternals, pero no algo tan personal. Y creo que acá, lo que además queda muy claro, es que el primer tomo recopilatorio de lo de Neil Gaiman tiene introducción de un escritor al cual Neil Gaiman le debe mucho, y no es casualidad, que es Samuel Delany. Samuel Delany escribió una novela de ciencia ficción, que acá mucha gente leyó en este país, porque la editó Minotauro, que se llama La intersección de Einstein, que es el ABC de Sandman, donde el protagonista es Orfeo. Y bueno, Samuel Delany hace una construcción, no nos queremos construir, ni parecer, ni para nada compararnos con Samuel Delany, pero como que dice, ¿qué haces después de que escribe Alan Moore un super arco argumental? O sea, ¿cómo continúas eso? ¿Con qué tipo de humanidad? ¿Con qué tipo de profundidad? Y bueno, Un personaje de Delany que es un tipo que no contesta entrevistas audiovisuales. No, solo por total, escrito. exacto, solo te por contesta. escrito. Porque Él es eso- escritor y es su ciencia. Exacto. Y De donde mejor se comunica. Y creo que es algo muy interesante lo que decís, porque también a todo esto lean entrevistas, o la verdad, lean La conexión de Einstein de Samuel Delany, y si pueden, una historia que se llama Empire, que la dibuja Howard Chaykin. Esa edición rosada de Minotauro. Edición rosada de Minotauro. Porque es un escritor que además tiene una fuerte presencia en la carrera en el Gaiman, sino que lo que dice Agustín es verdad. Es un escritor que no es que quiere ser una especie de controlador con lo que dice, pero dice, yo, si vos me mandás las preguntas, yo te las contesto y va a quedar claro. Y tal vez en persona, es verdad, que tal vez No tiene quiere la dejar seguridad. espacio a que interprete el periodista. Exactamente. Sí, No sí, te deja algo... escribir una crónica de personaje. Total, pero bueno, él es un personaje. Ya está. No vamos a hacer un podcast de Samuel Habla Delany. por su obra. Nos encantaría, habla por su obra. Les juro que nunca se van a imaginar los últimos libros que escribió Samuel Delany y la carrera de él. Pero bueno, sigamos con Neil Gaiman porque nos Porque encanta. si no tenemos que anunciar Delany manía. Totalmente, y de Delany Manía, le mandamos un abrazo a Samuel Delany. Si estás escuchando, sí, si Samuel, estás te escuchando, amamos o en si no te secreto. mandamos el podcast por Facebook. Bueno, aparte de este primer número, que es el 17, va a haber pocos números de Miracleman, va a llegar hasta el número 24, porque la serie se va a ver interrumpida por problemas que va a tener Neil Gaiman con la editora, que era acá Tyron Wood, y con los dueños de los derechos. Algo que mencionamos en el anterior podcast, que íbamos a contar por ahí, lo contamos hoy un poco de una manera rara, porque es bastante difícil de explicar, pero lo que queremos decir es como que Neil Gaiman no pudo terminar su serie dentro de la editorial Eclipse, que era donde estaba publicado Miracleman, por problemas de derechos y por problemas de que Eclipse tuvo intervención de la CIA por publicar historietas y trading cards contra la CIA y asesinos seriales. También tuvo una separación entre los dos dueños, tuvo una inundación en el depósito, tuvo muchos problemas, y después uno de los grandes problemas es que Eclipse fue comprada, o sea, se vendió porque cerró por Todd McFarlane, y entonces ahí hubo un problema de derechos que, bueno, más adelante empezó una guerra entre McFarlane y Neil Gaiman, que se llevó a juicio. Muertos desconocidos. Exactamente, y que, bueno, hoy, gracias a Dios, terminó en que esto se está reeditando en Marvel, con un nuevo color y todo, y que ahora vamos a empezar a ver los nuevos números que Neil Gaiman ya tenía escrito en los 90, y los que faltan, que no están escritos, cómo serán. Agustín, la primera pregunta que te quiero hacer es, aparte de este número 17, porque vamos a hablar de los demás números, es ¿qué recordás o qué te acordás? ¿Cuál fue el número que más te sorprendió o el que más te emocionó de lo de Neil Gaiman? No, pero- El primero estamos de acuerdo que es la gema. Yo ¿no? creo que están todos buenos, son todos grandes números, ¿no? Sí. Vamos a repasarlos un Sí. poquito. El siguiente a ese Sí. es el número de el tipo que se enamora de Miracle Woman. Bueno, ese es Eso espectacular. genial, es sobre el amor, la El amor, soledad. sí, otra vez Vos, Neil Gaiman, que te sí. estás con el pote de Total, helado el total, sábado a la sí, noche total. viendo la serie y viene Sí. Miracle Woman. Sí, total. Y te hace el amor, no se sabe si por lástima o Sí. qué genial. Ese es un número Y que también termina. No. es no muy. puedo hablar más. Es muy. Andá a leerlos ya. Sí, total. El número 18 es un número de amor. Y donde Gaiman deja entender
qué es la lástima, ¿no? O qué, como en ese momento en el que en el boliche vos te levantás a alguien que es imposible, que está fuera de tu rango, porque no sabes si vos te la levantaste o ella lo permitió o qué. Sucedió algo lindo, pero fue solo ese día. Solo ese día. Y no es que el tema de la especulación ni nada. Fue solo ese día. No hubo otra mensaje, no hubo reclamo, no Como hubo dice el WhatsApp, no tango, hubo visto. cuando la noche se termina. Exactamente. No, mirá, pero también, está bien, habla de la soledad. No se sabe si es por lástima o por amor, porque mirá que Woman quizás ya es un ser como es tan Dios, con la capacidad de dar amor así indiscriminadamente. Pero este ser, que había tenido sus relaciones, termina acostándose frecuentemente con Miracle Woman, que lo viene a visitar con su super cuerpo Marilyn Monroesco. Sí, total. Pues es una mujer supuestamente perfecta y divina. Pero bueno, como todos estos hombres de Miracle Woman, Miracle Man, tienen su alter ego de un ser normal. Sí, claro. ¿No? El alter ego de ella era una enfermera, una doctora, una cosa así, que te lo define en la parte de Alan Moore. Sí. Que termina, digamos que se termina creciendo sin ser superheroína. Todo ese lapso, entonces envejece. Es un cuerpo de una señora de 40, una amateur, digamos. Claro, total. y termina diciéndole a este tipo, este es mi verdadero cuerpo. Y hacen el amor de una forma muy linda también. Total, mucho que más está genuino, buenísimo, claro, claro. porque le dice, o sea, vos te estás Esta soy yo acostando. de verdad. Después de eso, ella deja de ir a verlo y le trae para que se termina acercando a la ex y vuelven a estar bien con la ex. No, es precioso. Es un número hermoso. Sí, sí. Neil Gaiman claramente Sobre el amor. estaba muy inspirado, la tenía Sí, muy atada. sí, y sí. sí, comparto. Estaba lo en su que mejor dice. momento. Sí, total, total. Ese número es genial. Y después sí. tiene otra partecita ese número Sí. que, bueno, mucho no me acuerdo. Hoy la estuve rojeando. Sí. Que es otra que está dibujada más de una forma más Archie. Sí, Archie Comics. total. Nos olvidamos de mencionarlo un poco, que es el dibujante, que es Mark Buckingham. O sea, va a cambiar mucho el dibujo. O sea, de lo que venía antes, que era John Todd Leven, el dibujante de La Cosa del Pantano, un dibujante mucho más dark, va a venir alguien justo para Neil Gaiman. Un dibujante versátil, con excelente narrativa. No lo conocía nadie. No habías ni en pedo. Tiene la fama de la que tiene hoy de Fables, que tiene 150 revistas encima. Pero Mark Buckingham tenía dos cosas a favor. Una, tenía un colorista llamado Disraeli, que también es dibujante. Entonces, en las puestas de página y las ideas de narrativa siempre le iba bien. Y después la otra, como dice muy bien Agustín, esto de que a veces cambiar el tema de hacerlo medio Archie o de hacer dibujos más funny o de animación, le daba una versatilidad a las páginas que hacía que las historias funcionaran. Algo que no podía pasar en lo de Alan Moore. En lo de Alan Moore no. John Todd Leven era solemne, era oscuro, es La Cosa del Pantano. Entonces no podía haber algo tipo cartoon. Tenía que entrar con la lógica de... O sea, fue al final que vino. Exactamente, en los últimos 6 tenía que son los números más oscuros que... Son lo más oscuro y de dar que Thatcher, hay. callate Total, la boca. claro. En cambio, con Mark Buckingham se va a permitir jugar a otro tipo de ideas. Y sí, yo comparto lo que dice Agustín. Es un acierto el dibujante. Y también esto de que a veces se ponga medio Archie o que las caras sean... que tengan otro tipo de reconocimiento dentro de lo que eran los dibujantes de Miracleman. No, y después ya tiene números que es... Pensemos cómo es el mundo este de Miracleman. Sí, total. ¿Qué pasa con los espías en este mundo? Bueno, Hay el un número de los sobre agentes, eso, claro. eso. Que- Es genial, Sí. pero eso ya es de un... no sé, un Bueno. cuento... no sé, no quiero ni decir un autor para no quedarme corto. total. Lo que sí recuerdo de Miracleman, como número que también me volvió loco, es el número de Andy Warhol. Bueno, es... El número de Andy Warhol, para todos los que no lo saben, no vamos a contar todo, pero queremos contar algunos que son emblemáticos. El número de Andy Warhol es una idea de Alan Moore, que era una subtrama donde en verdad Andy Warhol no había muerto. Y supuestamente había una especie de legiones de robots o clones. Lo que intenta hacer Neil Gaiman es llevar esa idea a lo formal. ¿Qué significa? Que significa que su guión y también el dibujo va a estar atravesado por la lógica de Andy Warhol. Entonces, ¿qué pasa? La historieta está narrada a lo Warhol. Entonces va a tener varias viñetas con distintos tipos de colores, como si fueran cuadros de Warhol. Y toda la historieta, que va a estar Warhol de protagonista, va a estar tan bien hecha, tan bien dibujada, que para mí También, ¿no? Son todos números épicos. es, sí, Es como- de lo más... Sin duda mi número favorito de Miracleman, y sin duda
lo más alto que vi de Mark Es Buckingham. que si te dicen llevate 100 issues, Sí, de todo lo que diste en historietas, probablemente 2 de esa etapa te llevas. sin lugar a dudas. Sin dudar, ¿eh? Este es uno, probablemente el de Hope es el otro. Sí. No sé, a mí me pasa eso, yo tampoco... me parece que es muy bueno. Sí. No. Comparto. Y esto de... Son esas cosas que vale la pena tener y lo dijimos y Sí. Omnipress nos tendría que agradecer Sí, todo lo que lo total, dijimos. que porque- compren los tomos de Omnipress que saca Alan Moore. Pero sí, bueno, este número de Warhol y este número que hablaba Agustín de el tema de mirá Porque que el Woman Warhol- enamorándose, sí. No es solamente... O sea, es Warhol con Emil Gargunza. Sí, claro, no quise contar todo, Pero pero, es parte, sí, está bien, sí, ¿no? está bien. Sí, Emil No Gargunza, un existen los villano. spoilers, ¿me Sí, entendés? no, es verdad que no existen. En esto no existen Sí. porque estamos hablando de narrativa, muchachos. Sí, Yo te total, puedo es contar verdad. cómo es el cuento, pero vos cuando lo lees te produce 10.000 cosas. Sí, es porque verdad. es la forma en que está contada la historia, no lo que se contó. Lo que se contó es el efecto sorpresa, lo que quieras, pero la forma en que está contada te va a emocionar. Estoy de Porque Gargunza está como en un limbo, como en esa película que Robin Williams era protagonista y había un argentino que hacía el arte que ganó el Oscar Más allá de los sueños. Más allá de los sueños. No me acuerdo el nombre en inglés. Pero no. bueno, es que están en un Sí. limbo, una suerte Claro. de mundo, bueno. Sí. Y hay un lugar donde está la mujer de él que se había suicidado, que es la oscuridad. Ahí Sí. vive Gargunza. Está Claro. en un lugar así, Es muy lindo. con la muerte mismo Sí, en la sí, historieta, y con Warhol, Y muy 70 también. de los clones de Warhol, Claro. que van a hablar con él. Sí, eso es espectacular. Y ahí te cuentan quién es Gargunza y quién es Warhol. Las Exacto, dos cosas. claro. Y estos primeros números corresponden a una etapa que se llama Golden Age. Y que más adelante el próximo arco se va a llamar Silver Age. Y el arco que nunca salió, o el arco que cerraría todo, sería el arco de Dark Age. Pero en sí, queremos ir un poco más en profundo y hablar un poco de qué habla Miracleman de Neil Gaiman. Y creo que habla de lo que Agustín decía antes, que es por ahora, o gran parte de los números de la Golden Age y un poco de la Silver, es de la construcción de los personajes secundarios. De que como ya está tan bien contada la historia del protagonista, hay que contar un poco la historia del mundo, un poco la historia que se mueve por atrás. Aparte de esos números, hay una historia corta que había salido en una crisis que sacó Eclipse, porque Eclipse como editorial independiente también quiso sumarse a la moda de las crisis, y sacó una crisis que se llamó Total Eclipse. Le escribió obviamente el maestro de las crisis, Mark Wolfman, y hay una historia corta de Neil Gaiman con Mark Buckingham, muy rara, que al igual que la historia corta de la Apócrifa, son historias casi borgianas. O sea, teníamos miedo de mencionarlo, no Borges, pero mira que Gaiman va a usar una especie de biblioteca Alejandría, y Gaiman va a tener algunos recursos de Borges con el tema de... Es que era el cuentista que quería nombrar, pero me da. Sí, total, obvio. Este tema de... Apilar a Borges, ya está. Sí, total. Los laberintos, manejarse con ideas absolutas y desmembrarlas. Eso que hace, mirá Y esas fantasías solemnes. sí, ¿no? total. Fantasía solemne que con el final, no solo... Porque lo intenta hacer Gaiman es como... Perdón, esta es mi opinión, pero creo que Gaiman intenta ponerle más corazón a las historias de Borges, más compromiso, algo que creo que Borges no podía tener, porque siempre fue casi muy alejado, más allá de que era muy inteligente con las técnicas y ideas, muy alejado del personaje, o sea, hay como una pequeña ausencia de compromiso. Me parece que Gaiman lo que quiere hacer es, sigamos con las ideas de Borges, pero pongámosle una dosis de corazón. Entonces siempre te llevas... que aparte de la idea, porque Gaiman no siempre en el final te busca romperte la cabeza, pero sí quiere tener tu corazón. Siempre quiere que te vaya al boliche con vos me hiciste llorar. Amándonos en flaco. secreto. Sí, total, amándonos en secreto. públicamente, Gaiman. Sí, claro, No, total. cargo. Y Le sí, explico a mi hijo, no me importa nada. antes de recomendar libros y dar algunas pautas de qué tipo de material se puede leer, si están al palo con Miracleman y todo, me parecía muy interesante, porque afuera de aire estamos hablando con Agustín con un concepto que lamentablemente se vio interrumpido, porque justo en el número entre 23 y 24 es donde se cancela o se para la revista, y el 25 queda inédito, así que lo vamos a empezar a leer ahora cuando lo reedite Marvel, que es que hay algo que hace Gaiman, que es un concepto que lo pone adentro de la historieta de Miracleman, y eso queda trunco, y no sabemos cómo se va a resolver ahora. Agustín, por favor, te doy la palabra. Este tema de la máquina... No, es como que
Es terrible lo que pasa para quien lo leyó, Sí. quien lo fue leyendo No, y no esperó. vamos a contar todo lo que es la No, Silver no, no. Age, pero contar eso, que es como... Van reconstruyendo aparentemente lo que estaría pasando, le están reconstruyendo a Kid Miracle. Exactamente. No se sabe bien, pero es algo también, parece la cabeza de un celestial donde lo están construyendo. Claro, Es algo... pero ese tema de la idea de la máquina que puede reconstruir o una máquina que pueda Bueno, reparar. aparece al final, ya va apareciendo al final de la etapa Moore, si no me equivoco. Sí. Sí, Joe Marvelman. Sí. Y lo van reconstruyendo. Bueno, el cierre es Sí. Joe Marvelman y Miracleman encontrándose. Claro. Y Joe Marvelman llorando porque se enteró de que había pasado aquí Miracleman. Claro. Bueno, disculpen que mezclo Marvelman con No, Miracleman. está bien, se está bien. entendió. Sí, sí, total. Pero el número, perdóname, pero Sí. me acabo de acordar, el número de Gargunza y Andy Warhol, en una viene, ¿cómo se llama? Winter, Sí. la hija de Miracleman, Sí. y habla con Gargunza y le dice, vos me habías diseñado este cuerpo, me das curiosidad, habías diseñado este cuerpo para evitarlo, nunca te hubiera dejado, lo sabías, ¿no? Claro. Esa cosa de los bebés superpoderosos en el Sí, medio. total. Hay una historia de Gaiman, que es la de esta pareja que se termina separando, Sí. que tienen un hijo de él con otra mujer, y ella tiene un hijo, una hija super heroína, digamos, que no la tiene con esta pareja. Y se separan, y no solo ella deja de ver al negrito, sino que la hija, que era superheroína, ni la necesita como madre. Ella tiene toda la cuestión genética de quiero estar como madre o química, y la mina es una superheroína, que inclusive viene a visitarlos en el número y le dice, che, papá te va a dejar. Sí, total. Total, La bebé total. le dice a la madre, claro. papá te va a dejar, lo tiene decidido, ya tiene los pasajes, se va a ir acá y se va a llevar al nene. No, es... Y ella, hay un número que se encuentra con este que es el de Hope, el padre Exacto, de Hope, claro. que están como los dos. Bueno, esos van a ser parte también de un Total. argumento que todavía no Y- se cierra. Y aparte algo que también es muy lindo, que es todas estas historias humanas, no sabemos si le habrán pasado mismo al pobre Neil, de amigos que habrán vivido esto, porque digo, Obvio. es re cercano, está Historias tan de bien bar. hecho, total. Bueno, pero este tema de la máquina de reparar, esta máquina de reparar, que puede reparar o reconstruir a alguien, al principio uno la ve y parece medio tirado a los pelos, pero para mí es algo genial. Más allá de que apele a algo re 60 o 70, hoy estamos ya podridos de, seamos honestos, el I am back, I am Sí, done back, sí. o de comeback. ¿Por qué? Porque este tema de que todo el mundo revive, todo el mundo tiene el pasaje de los videojuegos, de que los cómics son como un videojuego de hoy me morí, mañana revivo, hoy Por insert eso coin, tiene mañana tanta game over. veracidad Martin con Game of Thrones. Porque Exactamente. matan, ¡oh! Es algo Exacto. impactante. Bueno, en Agents of Esperemos que en el suena- último libro no esté entonces en el paraíso. Cuidado con George Martin. Camelot, volviendo. Cuidado con George Martin, cuidado. No es que Camelot en referencia a una comiquería de los No, 90, por las total. dudas. Y lo que pasa acá es que me pareció recopado porque esto que es verdad, que habla Alan Moore y que también lo pone Gaiman, de esta máquina de reparar, no habla solo de traer a alguien a la vida, sino también de, no sabemos qué va a hacer Gaiman, pero por ahí repara emocionalmente o por ahí repara de verdad a la persona para construir algo muy distinto. Gaiman, por supuesto, dice que en la Dark Age, y que se supone va a volver, obviamente Kid Miracleman, y supuestamente esas, en total 18 revistas, que serían entre lo que sería la Golden Age, la Silver Age y Dark Age, sería lo que Neil Gaiman tenía pensado originalmente. Así que Que va a continuar. que yo creo que sí, yo creo No que estarán después sacando de todo tanto esto. quilombo y después de esperar desde 1992 hasta 2014-13 que se empezó a reeditar todo, yo espero que no saque solo 10 revistas que le faltan, sino espero que saque más. Pero esa máquina que propone Gaiman me parece genuina, y sobre todo me parece genuina dentro de un universo tan grande como el de Miracleman. Otra cosa interesante de Miracleman que no nos olvidemos de mencionar son las tapas. Que las tapas algunas están hechas por Dave McKean, que Claro, les son hace ese estilo Sandman. el dibujante de Sandman, y las últimas dos las hace Barry Dios, mejor conocido como Barry Windsor Smith. Ya llegará un podcast y nos odiarán. El dibujante de Weapon X, uno del Miguel Ángel de Marvel, el Miguel Ángel de los El cómics. campo de la tinta del trazo, ese Sí, trazo total. único. Es imposible. Barry Windsor Smith redefinió artista. Conan y a Wolverine. Hay un artista, Se ¿no? sienta con Breccia y miran a todo de arriba. Totalmente. Bueno, hace dos portadas muy lindas, que son la 23 y la 24. Y obviamente, en las reediciones Marvel también pone un montón de portadistas súper lujosos.
Las reediciones de Marvel son bastante dignas. Hubo todo un problema con el universo digital de Miracleman de que censuraron. Y con las de papel hubo en la etapa de Alan Moore en un número donde en el diálogo censuraron la palabra nigger. Nada más. Después no hay censura. En lo de Miracleman de Neil Gaiman no se cambió el color. No está Steve Olive de colorista. Algo que tenía que suceder en las de Alan Moore. El colorista es de Israeli. Sí, está un poco más alto el color, pero sigue estando bien. Por supuesto que lo de Miracleman de Neil Gaiman está saliendo ahora en revistas. Están poniendo un montón de portadistas alternativos, aparte de las tapas de Mark Buckingham. Mark Buckingham va a ser el dibujante, por supuesto. Y antes de pasar a bibliografía, libros para recomendar para leer, quería saber, Agustín, después de leer lo de Alan Moore y ahora leyendo lo de Neil Gaiman y también volviendo a leer para este podcast, ¿qué te había parecido por lo menos estos números que había hecho en total Neil Gaiman? O sea, hasta antes de que surgiera este imprevisto de que se cancela, de los problemas que había con Eclipse. ¿Te gustaba, no te gustaba? ¿Te parecía que era todo muy secundario? No, muy bueno, muy bueno. Es muy difícil retomar lo que había hecho Moore. Muy difícil seguir contando historias de Miracleman, de los superhombres alrededor. El mundo que dejaron es mucho más nutritivo. Sí, comparto. Son como esas novelas que después te dejan un juego de rol. Digo, sí, claro. Estoy a punto de martillar el cerebro de un montón. Sí, rating 1. Vuelvan, escuchen esto. Juego de rol de Miracleman sería genial. El problema es que si sos Kid Miracleman, son lo peor. Pero sos ahí esa troupe, porque hay unos números también donde hay una troupe de los amigos de Winter, que son todos pibes que se fueron haciendo superpoderosos, porque tuvo toda esta cuestión de querés que tu hijo sea superpoderoso. Claro, total. Vení, bueno, hay un número muy bueno que es la historia de qué hizo Winter. Sí, ese número genial que es como un cuento infantil. Exactamente. Es narrado como un cuento. Es este mismo que te digo que la chica viene y le dice, papá te va a dejar. Es el mismo número. Y ella que es una depre, noventosa, posmo. Darky de Requiem. Una construcción de personaje, no. Total. Por favor, ¿cómo me va a parecer? Me parece que le pelea igual. Lo que pasa es que es lo mismo que decir, no sé, Jesús versus Yahweh, digo, ¿no? O sea, claro, sí, total. No hay una pelea real, pero creo que le hace una disputa. Yo creo que lo que va a tener lindo, a diferencia de lo de Alan Moore, Neil Gaiman, con lo que sí creo que va a ganar, si la verdad las historietas que salen son lindas o muy dignas de su etapa, es que tuvo siempre un solo dibujante. Entonces queda muy clara la visión, porque con Alan Moore, el gran problema que tiene para mí su etapa es la parte artística, porque hay varios baches donde hay varios dibujantes y uno tiene que casarse con Gary Leach, después con Alan Davis, después con Chuck Beckham, porque en ese momento, claro, que es Chuck Austen, exacto. Después viene Rick Veitch, que está muy digno, y después viene Todd Leven, pero ningún dibujante podría haber dibujado todo seguido. Y es como que Alan Moore se banca todo ahí. Sí, exactamente. Exactamente. En cambio, a diferencia, Gaiman sí encuentra a alguien perfecto para sus historias. A mí me hubiera encantado originalmente, lo vamos a revelar, Miracleman, Alan Moore quería que la dibujara Dave Gibbons, el dibujante de Watchmen, o si no, Steve Dillon, dibujante de Preacher. A mí me hubiera encantado que la dibujara Dave Gibbons, creo que a todos, o que hubiera un dibujante que de verdad pudiera dibujar todo lo que escribió Alan Moore con ese estilo, porque la verdad que la etapa de Todd Leven es de lo más grosso que hizo Alan Moore en su carrera, pero es muy diferente a los primeros números. Exactamente. En cambio, Gaiman en eso sí hace, más allá de historias excelentes, muy respetables para todo lo que es su carrera, algo que es que sus historias sean funcional a el arte de Mark Buckingham. Y la narrativa, las ideas, la puesta de página, la repetición con las caras, como en el número de Warhol, funcionan porque hay una colaboración. No es solo Mark Buckingham siendo obrero y siendo dale capataz, te hago caso. Le tira buenas asistencias, digamos. Exactamente. Mete muchos goles Buckingham porque se la pasa a Gaiman. Messi, todo el día Iniesta Messi. Se la pasa mucho a Gaiman. O Iniesta Josh Tiger, es como un duelo de enganches y Román los mira, ¿viste? Como, no. Y pasa eso y se pasan todo el día la pelota y queda muy bien. Comparto lo que dice Agustín. Para mí, Neil Gaiman, más allá de que es increíble y todo, los números que hizo son increíbles no solo por las historias secundarias, sino porque lo que parece que va a venir es mejorar todo lo de Alan Moore, pero mejorarlo respetando lo de Alan Moore, no poniendo su ego sobre el personaje y cambiando lo que hace Alan Moore. Algo que es lo que pasa hoy mucho con los superhéroes, que es, bueno, y ahora vengo yo y me cago en lo anterior. Y Gaiman, me parece que cuando termine de construir esto a donde nos va a llevar, va a salir muy bien parado, porque la construcción de Kid Miracleman y de Miracleman, Mike Moran,
ya está hecha, o sea, ya están los status quo. O sea, es a dónde nos va a llevar. Y, por supuesto, que lamentablemente Neil Gaiman a veces piensa como Grant Morrison, y lo dijo, y es que él ya sabe cuál es el final. Él ya sabe cuál es el último número y qué pasa en el último Siempre número. bueno, no siempre, pero digo, con Sandman él Con Sandman dijo lo mismo, exactamente. Después hizo algunas cosas. Sí, él ya sabe cuál es el último número, y supuestamente el último número es sobre la pérdida de identidad. Es sobre la posibilidad de que haya millones de Miracleman, y donde ya Miracleman, esto es súper borgiano, ¿no? El absoluto. Te vuelven loco. Sí, te vuelven loco. Se pierda. Este tipo de historia, de esto que acabo de contar, de dónde está escrito, esto lo de que Gaiman ya sabe su última historia, o el arte de Buckingham, el arte de Todd Leven, y de ver todo esto, le vamos a mandar un saludo muy grande a George Cowry, el escritor de un libro que se llama Kimota, The Companion of Miracleman. Lo recomendamos en el podcast anterior de Alan Moore. Es un libro que George Cowry, que es un escritor que escribe sobre cómics, le hace entrevista a todos los autores que pasaron por Miracleman y deja en claro lo importante que es la obra. Esta data que les estoy tirando de Neil Gaiman está ahí, y también lo que tiene interesante es que, aparte de que hay una entrevista a Barry Dios, a Mark Buckingham y a Neil Gaiman, ahí de verdad queda claro el amor hacia el personaje. Entonces es muy interesante cómo ese libro, repito, lo volvemos a recomendar, de alguna manera es clave para entender lo hermoso que es Miracleman de Alan Moore. A todo esto, pude hablar con George Cowry por Twitter, síganlo, lo recomendamos. Si mal no recuerdo, creo que era Comic Book Fever, o búsquenlo como George Cowry, Khoury. Dice que él quería hacer un update, o sea, quería mejorar el libro, pero bueno, parece que Marvel o Disney no estaría o no permitiendo o no sacar este libro. No sé si es que hay un problema con Marvel o no, o que no quieren más productos. Me parece que lo quiere manejar más Marvel, el tema de Miracleman, pero él tenía una idea como para mejorar y sacar o nuevas entrevistas o ensayos, algo que está muy bueno, pero el libro vale la pena. Es una gema, es raro, es caro de conseguir, nunca se reeditó, ese es el problema que tiene, lo editó Editorial Tomorrows, pero me parece importante volver a recomendarlo. Agus, te quería preguntar si tenías algún libro que hayas leído o que te parece, o alguna historieta de superhéroes que te parece que pueda ir, si les gustó Miracleman, o algo para rescatar de algo parecido a Miracleman de Gaiman, o en general. Es que ese es el tema, Miracleman de Gaiman, lo único parecido es Gaiman. Bueno, es una muy buena... Voy a cometer este pecado, pero como comiquero no es ningún pecado, porque es de las mejores cosas que vas a poder leer en tu vida. Sin lugar a dudas. Lee Sandman, léelo entero. Y listo. Ya está, de acá me matan. Muy bien. No, yo sí quería recomendar un par de cosas. La conexión a Easter, que lo habíamos dicho antes, lo recomiendo otra vez más. Quiero recomendar otro libro que se llama El Señor de la Luz. Señor de la Luz es de Roger Zelazny. Señor de la Luz es el libro que, según Neil Gaiman, le voló la cabeza literalmente, y es el libro que lo definió. Sí, es verdad que el escritor que le arruinó la cabeza es Michael Moorcock, que es quien le escribió, pero el libro que le voló la cabeza es El Señor de la Luz. Recomiendo El Señor de la Luz, es un libro interesante, es sobre el resurgimiento de un Buda intergaláctico que viene a ser una revolución, así como suena. Sí, Roger Zelazny es un faro para Neil Gaiman, y estoy seguro que muchas de las ideas que van a venir tienen que ver con Roger Zelazny, porque Roger Zelazny es uno de los pocos escritores de ciencia ficción que supo escribir muy bien a dioses. Además de este libro, les recomiendo que busquen una editorial que se llama Sequart, que ha empezado a armar un plan de sacar libros sobre Miracleman de Alan Moore y de Neil Gaiman. El primero lo escribe Julian Darius, hay que prestar atención, hay ensayos sobre eso, y algo que me parecía súper interesante, aparte, para redondear y terminar, es que si les gusta todo este universo de Miracleman y de cómo está construido este tipo de héroe, además de darle bola al universo de Neil Gaiman, como muy bien decía Agustín con el tema de Sandman, me parecía muy interesante que se leyera una historieta de Alan Moore que se llama Top Ten, donde todo el mundo tiene
superpoderes, o gran parte, y es como es en el multiverso, hay muchas historias secundarias, y es como una patrulla, como una especie de jefatura, o sea, una especie de buddy movie, de policías con superpoderes, y que en 12 números Alan Moore, además de contarte historias secundarias, historias grandilocuentes y gigantescas a lo Miracleman, hace algo a lo Neil Gaiman, que es contarte una gran historia de amor, que se va a resolver sobre el final. Y eso de Top Ten, que después va a tener su propia precuela, que es 49ers, donde van a contarte de dónde viene la historia de amor, me hizo recordar mucho a Miracleman. Sobre todo porque en la etapa de Gaiman está esta construcción que decía Agustín de los personajes secundarios. Y acá hace algo parecido a Alan Moore. En Top Ten Alan Moore pone la vara otra vez muy alta y escribe como una Liga de la Justicia, pero más de personajes secundarios, pero le da bola mucho a los personajes secundarios, constante. ¿A qué le pasa? Eso me parecía súper digno. Y creo que, bueno, más allá de todo, Tienen para bastante. Y por supuesto que va a haber un tercer podcast de Miracleman de Neil Gaiman, donde vamos a contar el anual. Espero estar vivo. Este anual nuevo que salió hace muy poco, de Eso lo podíamos hacer. de Peter Milligan con Mike Allred y la otra historia de Grant Morrison y Joe Quesada. Eso lo vamos a contar a futuro, cuando haya más historias va a haber un segundo podcast de Gaiman y Miracleman para contar un poco de qué se trató eso y para contarles también más cosas de Neil Gaiman, porque no queremos tirar toda la carne al asado. Hay más. Neil Gaiman en Marvel, ¿no? Total, También sí, Neil Gaiman en Marvel y también Eternal 1602, su amor por el Doctor Strange. Y también por ahí en breve o en la segunda parte de Miracleman contar un poco más en profundo toda la historia de este caos que hubo, este juicio que hubo con Todd McFarlane por los derechos, quién era Man of Miracles. Es muy largo, no lo queremos aburrir. Sí. Por ahí hoy lo intentamos resumir de una manera digna, no queremos ofender a ninguna de las partes, pero por ahí en alguna parte lo vamos a hacer. Así que bueno, como siempre, quiero que lo digas, porque sí. venís no diciéndolo. Make Mine Marvel o Enough Said True Believers. Enough Said True Believers. Les mandamos un abrazo cósmico y hasta el próximo episodio. Excelsior. En el próximo capítulo te contamos todo sobre el supervillano llamado Thanos. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide.